Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Una semana más, vamos con el directo. Vamos a trabajar hoy, vamos a tratar de enseñar algunas de las cosas más importantes en el sentido del aspecto de la respiración. ¿Por qué es tan importante el practicar o hacer entrenamientos de respiración? Cuando hablo de ejercicios de respiración, una cosa tan importante como esta, o el hacer ejercicios, es explicar qué es esto. Porque se habla muchas veces de, bueno, yo ya sé respirar. He tenido un cliente que me dijo una vez, Juan, yo tengo 56 años. Y yo creo que muy mal no lo podré estar haciendo, ¿no? Este Moteo era un grande, es un grande, que me desmontó con ese argumento de decir, bueno, es verdad. O sea, él está vivo, está respirando, tampoco estaba tan mal. Así que, ¿qué podemos enseñarle a una persona que no sepa de la respiración? Por ejemplo, cuando yo hablo de entrenamiento de la respiración, estoy hablando de compresiones y expansiones del aire. ¿Vale? Vamos a ir como analizando paso por paso esto que a priori puede ser tan complejo, pero realmente es súper sencillo. Súper sencillo. Cuando hablamos de expansión, ¿vale? Si tú piensas cuando coges aire, digamos que coges aire con la nariz, ¿vale? Lo que estás haciendo es hincharte, expandir desde dentro hacia afuera. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú sueltas el aire de dentro hacia afuera, ¿qué hay? Una compresión, ¿vale? Porque estás, cada vez, si tú sueltas el aire muy despacio, parece que cada vez estás más y más y más apretado. Lo cual significa que hay una compresión. ¿De acuerdo? ¿Me seguís hasta aquí? Esto es como el barrio Sésamo. Vamos a empezar por lo más básico, y a partir de aquí voy a desarrollar algunos de los conceptos. Me podéis escribir si me seguís, ¿vale? Lo que significa la compresión, ¿vale? Es cuando sueltas el aire, y la expansión cuando coges aire que te hinchas hasta arriba, ¿vale? Entonces, siempre hablando como de dentro, o sea, hablando como de dentro hacia afuera. ¿Se entiende todo esto? Cojo aire, hay una expansión. Suelto aire, hay una compresión. Casi lo digo al revés. ¿Vale? Hay un retardo desde que hablo hasta que lo recibís, unos 10-15 segundos, así que, bueno, esto es las respuestas. Así que, cuando cogemos aire, hay una expansión, ¿vale? Y esto no siempre es completa, ¿de acuerdo? Gracias, Carmen. No siempre es una expansión completa, ¿vale? Esto es una caja torácica, ¿de acuerdo? Cuando cogemos aire, no siempre sucede así, ¿vale? Quiere decir que se expande en todos los sentidos, tanto lateral como antero-posteriormente. Esto no sucede casi nunca de esa manera cuando las personas no saben respirar bien, tienen ciertos déficits de movilidad, y que sepáis en la gran mayoría de veces que los déficits de movilidad vienen dados por una caja torácica y una pelvis que no funcionan bien. Fíjate, si, por ejemplo, cuando tú coges aire, solo eres capaz de soltar el aire o expandirte de una manera posterior, ¿vale? Ya está diciéndote, ¿vale?, que no tienes buena rotación interna en tus hombros. Esta capacidad es muy mala, ¿vale? Y eso suele pasar con gente con los hombros adelantados, con la cabeza adelantada, todo este tipo de personas, ¿vale? O gente que tiene como mucha joroba, tienen ese tipo de problema, que no son capaces de soltar el aire o expandir el aire, mejor dicho, por la parte anterior, porque sus costillas están así. Están hundidas. El esternón está hundido. Entonces, cuando esto hay un bloqueo por delante, tenemos
bloqueos al hacer las rotaciones internas, tanto en hombros como en caderas. Esto es así, ¿vale? Me costaría mucho explicarlo para que se entienda en lenguaje llano, pero lo tengo más que demostrado, lo he visto en cientos de profesores, hemos estado hablando largo y tendido charlas sobre esto y a la vista está que cambiando la posición de las costillas, trabajando para que roten las costillas también y sean capaces de hacer esto, toda la movilidad de hombros y caderas mejora. Y cuando digo movilidad de caderas, puede ser dolores lumbares, por ejemplo. Dolor de rodilla, mejora. Dolor de cuello, mejora. Entonces, gracias Victoria. Pues todo esto, ¿vale? Lo que significa es simplemente que nuestra capacidad de soltar el aire no es correcta porque no damos todavía, no tenemos el juego en las costillas, ¿de acuerdo? Suele pasar, como decía antes, con una persona que tiene una compresión aquí en la parte anterior de la caja torácica, ¿vale? Pues nos encontramos con perfiles con tipo un poquito de joroba, porque además esto viene acentuado de esto, ¿vale? Como que nos hundimos hacia adelante también. Esto, ¿vale? A grosso modo, significa que tu capacidad, suponiendo que seas el perfil, pues esto se sabe con una valoración, evidentemente, tu capacidad de expandir el aire no está dándose por delante, porque aquí tienes un bloqueo. Entonces, como tienes el bloqueo aquí delante, el aire, cuando tú coges aire, no, digamos que no hinchas, no expandes por la parte anterior. Anterior es delante, acordaros. Posterior, es de cajón. Pero, ¿vale? Cuando hablamos de esto, ¿vale? Esta compresión implica que no es capaz de soltar el aire por delante. Digamos que toda la expansión se da aquí detrás. ¿Vale? Hace esto. ¿Vale? La parte posterior se expande, pero la parte anterior no. También nos encontramos... Jaime. Me alegro que lo dejarás. Entonces, todas las personas aquellas, por ejemplo, que tienen como los hombros posteriorizados, ¿vale? Que están como sacando pecho, se suele ver como estas costillas clareando por delante. ¿Qué implica esto? ¿Vale? Implica que la compresión que tienen es posterior, que están así. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Que la parte posterior está comprimida y la parte anterior está expandida. Por tanto, cuando ellos quieren expandirse al coger aire, como por detrás hay una compresión tan grande, no pueden soltar el aire por detrás, lo cual hace que se facilite esa expansión por la parte anterior, ¿de acuerdo? La parte de delante. Así que este tipo de perfiles tienen limitaciones en hacer este tipo de movimientos, ¿vale? Esto está súper limitado en su caso. Estoy como tratando de resumir un montón de teoría de la manera más fácil posible, ¿vale? Lo más masticada posible para que entendamos la importancia de lo que supone esto, esto y esto. Porque para mí este es un trabajo fundamental que tenemos que hacer con las personas. Y por decir esto de trabajo, me refiero a un trabajo enfocado en buscar la expansión de tu caja torácica en la parte donde no estés expandiendo. Me explico. Si yo tengo una postura en la que estoy así, ¿vale? En la que voy como sacando pecho con los hombros atrás, ¿vale? Aquí decíamos que por detrás el aire no va a poder salir porque hay mucha compresión, hay como un bloqueo ahí por fuera que lo único que hace es facilitar el aire por delante. Entonces, si nosotros somos ese perfil porque se ha valorado previamente y se ve que esto es así, entonces lo que tienes que hacer es trabajar para cerrar esto y ser capaz, ¿vale? Cerrar, o sea, si estás así, debería ser
buscar el objetivo de cerrar esto un poquito hasta lo que significa una normalidad y ser capaz de expandir por detrás, porque si estoy así no expando nunca por detrás y de ahí pueden venir muchos problemas de cuello, etcétera, etcétera. Y te tengo lumbalgia y dolor de ciático. ¿Mejorará con ejercicios de respiración? Si tú supieras que la gran mayoría de personas mejoran con los ejercicios de respiración de ciática y lumbalgia, quizá te lo hubieses planteado antes. Fijémonos en un detalle. Si, por el contrario, la persona tiene una compresión muy grande por delante, ¿vale? Que es también el perfil de personas con ciática. Esto ya no es tan certero porque hay muchas cosas más que influyen, pero me las encuentro, entonces lo comparto con vosotros. Si nosotros tenemos una compresión por delante de la caja torácica, significa que el aire no va a poder salir por delante. Imagínate que yo estoy así, ¿vale? Por aquí delante, cuando yo cojo aire, soy incapaz de abrir este espacio. Sin embargo, si esta es mi postura, por la parte posterior expandiré el aire un montón. De manera que mis costillas aquí estarán bloqueadas, esto estará bloqueado, esto estará bloqueado. Hacer este gesto como para el sujetador, para que os hagáis una idea. Perdón. Entonces, esto es vital trabajarlo desde el principio. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo, por ejemplo, tengo una casa que vale 1.000.000 de euros en un acantilado precioso, ahí con toda la caída al mar espectacular, pero los cimientos de la casa son de madera, de nada sirve que siga alicatando los baños con oro de 24 quilates ni nada de esto, porque realmente nadie me asegura que la casa se me caiga. Entonces, ¿por qué no entrenamos desde la base, desde los cimientos, que es la respiración? Entrenar esto para corregir todo esto que acabamos de ver, que me parece tan importante en las personas, porque realmente lo que están haciendo, y esto lo compartía el lunes con un amigo, que me decía: Juan, es que yo entreno fuerza, pero cuando no entreno fuerza y estoy una temporada sin entrenar fuerza, me duele la espalda. Y le digo yo, claro, es evidente. O sea, si tú tienes una disfunción o un problema en tu espalda, cuanto más musculatura tengas, mejor para ti, porque la musculatura va a ser capaz de hacer como de sostén, ¿vale?, entre tus vértebras. Va a estar mucho más preservada tu columna a cualquier nivel si tienes masa muscular. Ahora bien, tienes que tener una cosa en cuenta. Si tú tienes un problema de base, esa musculatura va a estar enmascarando el síntoma, que puede ser un problema respiratorio, un problema de tu caja torácica, un problema en tu pelvis. Porque realmente lo que está pasando es que cuando tú tienes un déficit, ¿vale?, de movilidad, por ejemplo, como veíamos aquí con la caja torácica, esto que está aquí oprimido, o estábamos aquí, ¿vale? Si yo tengo un problema aquí en mis costillas y me hago fuerte y entreno la fuerza, porque me ha dicho todo el mundo que es lo que tengo que hacer, que es verdad, lo que vamos a estar es, con esta conversación, hacernos fuertes. Y desde aquí va a ser mucho más difícil tratar una lesión, un dolor, porque tu cuerpo va a entender que esta postura es perfecta, porque está fuerte y soporta cargas aquí. Pero esto no es correcto. Tienes que cambiar esta postura o esta postura, ¿vale? Porque esto no te va a facilitar y además te va a estar restringiendo mucha movilidad en tus hombros y caderas. ¿Cómo pretendo que trabajemos esto? Porque esto es lo más elemental del mundo. Al final debemos entender que cada cuerpo funciona de una manera. No hay una pastilla como un paracetamol para el dolor de cabeza. Debemos entender que cada persona necesita saber qué calmante debe tomar, ¿vale?, qué ejercicio debe hacer. Porque de yo enseñar ahora un ejercicio para cambiar unas costillas de aquí a aquí, que lo hay, ¿vale?, sin tú saber qué tipo de movilidad tienes restringida, porque nadie te la ha valorado, no ha sido ningún fisioterapeuta, un entrenador, un readaptador como yo, que pueda valorar tus capacidades de movimiento,
Para mí esto puede significar que lo que yo te enseñe acentúe tu problema y de tener